с пленными возиться некогда, пленных никого не брать. Дали команду расстрелять. Я вообще не понимаю их приказов и их действий, вообще не понимаю. Взяли 3, вот, обнулить. Capturar y eliminar. En el oscuro y violento panorama bélico entre Ucrania y Rusia, la línea entre la moralidad y la supervivencia se desvanece como un eco en la bruma de la guerra. Un soldado ruso se encuentra en el vórtice de una historia que revela con brutal claridad la implacable crudeza del campo de batalla. Ahora en las garras del enemigo, este testigo silencioso se convierte en el narrador de los acontecimientos más siniestros que envuelven a su propia unidad. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, nos adentraremos no solo a un testimonio de enfrentamientos y ejecuciones a sangre fría, sino a una ventana aterradora al verdadero rostro del conflicto. Uno donde la humanidad se retuerce bajo la sombra de la violencia y la desesperación. Si estás dispuesto a conocer la oscuridad, este video te abrirá las puertas al corazón del conflicto más sanguinario del último siglo. Comencemos. Desde su inicio el 24 de febrero de 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado algunas de las imágenes más impactantes de los últimos años en cuanto a enfrentamientos bélicos. Sangre, disparos y destrucción. Sin embargo, hay un aspecto perturbador que ha generado gran controversia en la comunidad internacional: el trato con los prisioneros enemigos. A pesar de las protecciones que el derecho internacional otorga a los combatientes capturados, la realidad en el terreno ha demostrado que las reglas se rompen constantemente. Para conocer en detalle estas atrocidades, es importante tener testimonios de soldados que hayan vivido esto en carne propia. Deljagin Genadievich formó parte del batallón Tormenta. Se encontraba reclutado en esa unidad al momento de la movilización parcial impuesta por Vladimir Putin para enlistar soldados. En su estadía militar ha participado en feroces enfrentamientos en el campo de batalla que le revelaron el rostro desfigurado de la guerra. Uno sin reglas, sin moral y sin compasión. Потом нам поступила команда на штурм населенного пункта Нью-Йорк. До этого там штурм уже долго, видать, был. Вот. Уже отправлять было некого. То есть вот нас отправили, последних 6 человек нас было. Вот. Все, когда мы приехали на позиции, пошли наступление, там потом мы только увидели, что там и техника наша много подбитой техники, вот. Много убитых людей наших. Ну и как бы до этого мы знали, что Deljagin Genadievich admite que durante su tiempo en combate tuvo que seguir todo tipo de órdenes, aunque no estuviera de acuerdo. Su misión era acatar y obedecer. La región de Donetsk, en la que fue asignado, es uno de los escenarios principales de la brutal guerra. El control del asentamiento de Nueva York ha fluctuado a lo largo del conflicto. La situación en esta zona es dinámica y a menudo sujeta a alteraciones rápidas, dependiendo de los avances militares, negociaciones o acuerdos temporales. Los enfrentamientos allí han estado marcados por el uso de diversas tácticas militares. Las trincheras, las casas destruidas, los búnkeres improvisados, todos son testigos de una lucha despiadada, donde el fuego cruzado inunda el aire con un caos ensordecedor. El suelo es un mar de barro y sangre, con cuerpos esparcidos y heridos que claman por ayuda en medio de los escombros.
lucha entre Ucrania y Rusia cruza la línea hacia lo inhumano. En un mundo donde reina la muerte y la brutalidad es una herramienta más del combate, los reyes se han convertido en víctimas de la desesperación y la locura. La guerra ha despojado a los hombres de su humanidad, convirtiendo a hermanos en enemigos y arrojando sombras de desolación sobre estas tierras, las cuales parecen no tener luz desde el comienzo del conflicto. En ocasiones, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo contraataques coordinados para recuperar el control de áreas perdidas, empleando tácticas de guerrilla y maniobras rápidas que les permiten sorprender a las fuerzas rusas. Estos, a su vez, han respondido con brutales ofensivas, realizando bombardeos masivos de artillería que han devastado ciudades y poblados, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desolación. Los ataques a menudo incluyen el uso de misiles de corto alcance y drones, desplegados para golpear posiciones estratégicas y desestabilizar las líneas de defensa ucranianas. En el terreno, la violencia es aún más directa. Se han registrado enfrentamientos entre tropas donde la lucha cuerpo a cuerpo se convierte en un escenario de caos y desesperación, con soldados atrapados en una batalla brutal por cada metro de tierra. Estos combates intensos son un recordatorio escalofriante de la violencia implacable que define este conflicto, donde la pérdida de vidas y la devastación son una realidad cotidiana. Deljagin Genadievich ha sido testigo directo de esta muerte y destrucción. Con recuerdos vívidos del campo de batalla, relata en detalle cómo su unidad recibía órdenes directas para ejecutar a los ucranianos. Estas no solo provenían de sus comandantes inmediatos, sino que, según él, parecían formar parte de una política no oficial dentro del ejército ruso. Lo vivido por Deljagin ha sido descrito como uno de los crímenes más brutales de la guerra. Ну, с нашего подразделения. И все, вот начали так продвигаться. Вот. Потом мы уже узнали, что, оказывается, там половина населенного пункта больше отбита полком Азов. Вот. Ну, как бы поэтому вообще было непонятно, зачем нас туда закинули. Вот. Потом, значит, по мере продвижения вот, мы штурмовали огневую точку. После того, как мы взяли эту огневую точку, к нам в плен попало 3 военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, вот, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать, вот, и дали команду расстрелять, что группа сделала. Según se ha informado, estos soldados ucranianos, conscientes de su situación desesperada, intentaron entregarse a las fuerzas rusas, pero en lugar de ser tomados prisioneros, fueron acribillados con una ráfaga de disparos. Este tipo de actos refleja el estado de descomposición moral al que han sido arrastradas algunas unidades del Kremlin. No hay reglas, no hay límites y sobre todo, no hay humanidad. Estos rehenes, al caer en manos del enemigo, son despojados de sus armas, de su orgullo y su misión. Pero eso no les garantiza sobrevivir para contar su historia. Eso no forma parte del plan ruso. Un disparo certero sería lo más rápido y simple, pero en otras situaciones, los prisioneros pueden ser golpeados con puños, palos o cualquier objeto contundente. Este tipo de violencia física no solo causa lesiones visibles, sino también un impacto psicológico significativo. Escenas como estas se ven a menudo cuando se ignoran las leyes y tratados que regulan las guerras. La lógica detrás de esta política es fría y pragmática. Los comandantes rusos creen que si los soldados ucranianos escapan o son liberados en un intercambio, representan una amenaza futura. Los hombres del Kremlin saben que para ganar la guerra es crucial una intensa lucha por el territorio, pero también debilitar moralmente al enemigo. Por lo tanto, las ejecuciones de prisioneros se ven como una forma de enviar un mensaje claro a las tropas ucranianas. La rendición no garantiza la supervivencia. Las órdenes de ejecutar prisioneros se transmiten con facilidad,
y a menudo argumentan que son elementos peligrosos o podrían intentar escapar. Sin embargo, estas justificaciones son simples excusas para ocultar la realidad. Las fuerzas rusas están cometiendo crímenes de guerra, en violación de todas las normas internacionales. После того, как выполнили приказ и расстреляли пленных, но после этого мы выдвинулись дальше. Через какое-то время мы попали под плотный минометный огонь и атаку FPV-дронов. Наша группа была вся уничтожена. Я остался один. И поэтому не видел никакого другого способа сохранить себе жизнь, как сдаться. Поэтому сдался. Uno de los aspectos más perturbadores de la guerra es la traición silenciosa que sufren los soldados en el campo de batalla. Los superiores, más preocupados por sus propias carreras y por mantener una fachada de control, dejan a sus hombres a merced de un destino incierto. La falta de apoyo logístico, el escaso suministro de recursos y el desdén de los altos mandos generan una sensación de desamparo. Los soldados rusos, en su mayoría jóvenes, quedan atrapados en un sistema que los trata como piezas de un engranaje y sufren la pesada carga del abandono. Mientras luchan en el frente, son conscientes de que sus superiores están lejos, en lugares seguros, tomando decisiones que les afectan sin conocer las realidades del combate. Esta desconexión entre el campo de batalla y el cuartel general alimenta un ciclo de desesperación y desconfianza, que no solo afecta a los prisioneros enemigos, sino que también se vuelve una espada de doble filo para los soldados que participan en la contienda. Deljagin Genadievich, atrapado entre la lealtad a su país y el horror de sus acciones, ilustra cómo la guerra no solo arrasa con las vidas de personas inocentes, sino que también devora a quienes llevan el peso de la batalla. Para muchos de ellos, las órdenes violentas y desorbitadas de sus comandantes son simplemente parte de la guerra. Эта группа не хочет дальше вперед идти, значит выписывается красная карточка, следом идет другая группа, которая заходит туда, и если эта группа не пошла вперед, их там же обнуляют. И такое было прям? Да. Как ты думаешь, это правильно? Это вообще все неправильно. Ну, абсолютно. Представь, что с тобой бы такое случилось. Я думаю, ты бы был бы не рад. Да, конечно, кто же был бы А рад? почему команда не отдала такой вот приказ? Я вообще не понимаю. A medida que el conflicto avanza, los soldados continúan resistiendo, a pesar de las terribles condiciones en las que se encuentran. Las noticias de las ejecuciones de prisioneros se han esparcido rápidamente entre las tropas ucranianas, quienes ahora luchan con la certeza de que, en caso de ser capturados, podrían enfrentar la muerte despiadada y brutal en manos del enemigo. Esta realidad ha endurecido aún más a los combatientes, quienes, lejos de rendirse, han redoblado sus esfuerzos por mantener sus posiciones y resistir los ataques rusos, sabiendo que su supervivencia depende de su capacidad para seguir luchando. Algunos compañeros de Genadievich optan por el silencio. La lealtad a sus superiores y el miedo a las repercusiones les impiden hablar abiertamente sobre lo que ocurre. Este secreto se convierte en una carga, una cadena que los ata a un ciclo de violencia y complicidad. El honor militar, en su forma más distorsionada, se convierte en una barrera para el arrepentimiento y la reflexión. Muchos otros ven en esta guerra un sinsentido que no solo los ha separado de sus seres queridos, sino que también los ha despojado de su humanidad. Deljagin Genadievich no extraña esos sangrientos combates, pero siente una responsabilidad de brindar su testimonio para ofrecer una visión profunda sobre la guerra y sus efectos devastadores. En medio de la lucha, surgen verdades universales sobre la humanidad, la lealtad y la búsqueda de redención. La historia de Genadievich es un llamado a la reflexión
sobre las decisiones que tomamos en tiempos de crisis y las consecuencias que éstas pueden tener en la vida de aquellos que luchan en el frente. Es en estos momentos donde se revela una verdad que muchas veces es opacada por la violencia del conflicto. La guerra no solo destruye ciudades y naciones, también aniquila a las personas. Los soldados, tanto rusos como ucranianos, parecen ser víctimas de un sistema que los utiliza como peones en un juego de poder más grande que ellos mismos. Y mientras los líderes de ambos países continúan con sus discursos de victoria y patriotismo, los hombres y mujeres en el frente luchan una batalla completamente diferente: la de preservar su humanidad en medio del caos y la destrucción. Да, А страшно ли в плену? Вот стоит ли бороться вот, и умирать за чьи-то амбиции? абсолютно не стоит, тем более непонятно, какие амбиции, какие цели, вообще непонятные. Кого мы от кого тут освобождаем? Никто из ни от кого освобождаться не хочет. То есть вообще непонятная война. Поэтому я не понимаю наше правительство, зачем вообще все это началось, из-за чего. Кому чего не хватало, земли кому-то не хватало, денег кому-то не хватало, чего не хватало. El testimonio de Genadievich resuena profundamente en el contexto del conflicto actual, abriendo una ventana inquietante hacia la brutalidad que subyace en las decisiones de guerra. Sus palabras, cargadas de un peso insoportable, nos confrontan con la realidad escalofriante de cómo la vida humana puede ser destruida por una simple orden. En un mundo donde las decisiones de unos pocos impactan la existencia de millones, es fundamental no solo escuchar, sino también cuestionar las narrativas que alimentan la vorágine del conflicto. Cada testimonio desafía a la humanidad a confrontar las profundidades de su propia moral, enfrentándonos a la difícil pregunta de hasta dónde puede prolongarse nuestra lucha por la supervivencia. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más historias de guerra como esta, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.